Sean bienvenidos todos a la oración de la mañana del día de hoy, martes 12 de mayo del 2026. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Una esperanza viva en medio de las pruebas. Muchas personas despiertan cada mañana intentando verse fuertes por fuera, mientras por dentro siguen luchando contra pensamientos de preocupación, cansancio emocional y heridas que todavía no terminan de sanar. Y precisamente por eso, la primera carta de Pedro comienza hablando de esperanza, porque Dios sabe que el corazón humano necesita algo más profundo que simples palabras de ánimo para poder continuar. Hay días donde las pruebas parecen demasiado grandes, donde las respuestas tardan y donde el alma comienza a sentirse agotada de esperar. Pero esta palabra llega hoy para recordar que incluso en medio de las dificultades, Dios continúa sosteniendo a quienes siguen confiando en Él. Pedro escribió estas palabras para personas que atravesaban momentos complicados, personas que sentían miedo, incertidumbre y presión alrededor de sus vidas. Y aún así, en vez de hablar solamente de sufrimiento, comenzó recordando que existe una esperanza viva para quienes permanecen cerca de Dios. Eso significa que las pruebas no tienen la última palabra sobre tu vida. Tal vez últimamente has sentido que ciertas cargas se volvieron demasiado pesadas o que algunas situaciones parecen no cambiar nunca, pero Dios continúa trabajando incluso en medio de los procesos más difíciles. Aunque tus ojos todavía no vean claramente la salida, su presencia sigue guiando cada paso que das. Hay momentos donde el corazón se cansa de luchar tanto tiempo en silencio. Algunas personas llevan meses enfrentando ansiedad, problemas familiares, preocupaciones económicas o batallas internas que nadie más conoce completamente. Pero Pedro recuerda en este capítulo que la fe también pasa por pruebas para fortalecerse, igual que el oro atraviesa el fuego antes de brillar con más pureza. Eso significa que incluso los procesos difíciles pueden terminar formando una vida más firme espiritualmente cuando decidimos permanecer cerca de Dios y no rendirnos aun en medio del cansancio. También debemos recordar que muchas veces el ser humano quiere entender inmediatamente todo lo que ocurre en su vida, pero existen caminos donde primero debemos aprender a confiar antes de comprender. Hay personas que se desesperan porque sienten que Dios guarda silencio, sin darse cuenta de que incluso en el silencio Él continúa obrando. Pedro hablaba a personas que sufrían, pero aún así les enseñaba que no perdieran la fe ni la esperanza. Y esa misma enseñanza sigue siendo necesaria hoy, porque hay momentos donde la mente se llena de dudas y el corazón necesita recordar que Dios nunca abandona a quienes siguen caminando aún en medio de las tormentas. Quizás hubo noches recientes donde sentiste miedo del futuro o momentos donde el cansancio emocional comenzó a apagar tu ánimo lentamente. Pero esta palabra viene para recordarte que tu vida no está olvidada delante de Dios. Él sigue viendo cada esfuerzo silencioso, cada lágrima escondida y cada oración que nace desde un corazón cansado. Muchas veces las personas creen que deben enfrentar todo solas, pero Pedro enseña que existe una esperanza mucho más fuerte que cualquier dificultad humana. Cuando alguien decide apoyarse verdaderamente en Dios, comienza a encontrar fuerzas nuevas incluso en temporadas donde antes solamente existía agotamiento y tristeza. Mientras avanza este día, no permitas que las preocupaciones dominen completamente tus pensamientos. Hay personas que viven atrapadas, imaginando escenarios negativos y cargando ansiedades que terminan robando la paz poco a poco.
pero Dios no quiere que vivas consumido por el miedo constante. La primera carta de Pedro recuerda que la fe verdadera permanece firme incluso cuando alrededor existen pruebas y dificultades. No significa que nunca habrá momentos duros, sino que aún en medio de ellos, Dios continúa caminando al lado de quienes confían sinceramente en su presencia. También es importante entender que las temporadas difíciles no duran para siempre. A veces el dolor hace pensar que nada cambiará, pero Dios sigue teniendo poder para abrir caminos inesperados y traer restauración cuando menos lo imaginamos. Pedro sabía lo que era equivocarse, sentir miedo y fallar, pero también sabía lo que significaba ser levantado nuevamente por la misericordia de Dios. Y esa misma misericordia continúa alcanzando hoy a quienes sienten que sus fuerzas ya no son suficientes para seguir adelante. Que esta palabra permanezca dentro de tu corazón durante todo este día y te recuerde que incluso en medio de las pruebas todavía existe una esperanza viva preparada por Dios para quienes continúan confiando en Él. Aunque existan momentos donde el alma se sienta cansada, su presencia continúa fortaleciendo al débil y renovando a quienes sienten que ya no pueden más. Y mientras avanzas paso a paso enfrentando cada desafío, recuerda siempre que Dios sigue acompañando tu vida, sosteniendo tu fe y trayendo luz aún en medio de los caminos más difíciles. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte si te gustó esta oración y también puedes dejar tus comentarios para recibir las bendiciones del Altísimo. Que tengan un hermoso día y que la paz esté con todos ustedes.